Muy buenas tardes. Ay, perdón. ¿Me logran ver? Muy buenas tardes, casi noches. Mi nombre es Daniel y vamos a empezar la charla. En este caso, la charla trata sobre el incremento de la capacidad de alojamiento en sistemas de distribución de energía eléctrica mediante la coordinación de vehículos eléctricos. Eh, la charla la dará el ingeniero Osi Daniel Melgar Domínguez. Eh, es un ingeniero electricista con MSc y PhD, si no me equivoco, de la UNESP. Es jefe de planificación de expansión de generación en el Centro Nacional de Despacho en Honduras. Entonces, cuando usted desee, ingeniero Melgar, podrá dar inicio. Ok, gracias. Buenas Estaré tardes. aquí pendiente de todo. Voy a encender la cámara solo por ahora para que me conozcan. Después la retiro cuando pasemos a la presentación. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Me dicen si ya estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, cualquier Ok, cosa ¿todo que usted bien? necesite, me avisa, entonces no se preocupe. Ok, bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre agradezco que se me considere para poder aportar un poco, o al menos un tiempo para discutir o comentar algunos de los temas, digamos, que son de relevancia, y estos espacios siempre se han considerado como muy importantes, tanto para conocer las nuevas tendencias o conocer cómo se abordan algunos problemas o saber en sí nuevos trabajos, digamos, de investigación y todo lo demás. Por ahora voy a desconectar la cámara solo para no, por problemas de internet. Ya una vez que me presentó Daniel, creo que fue que me presentó, ¿cierto? Pues bueno, entonces, buenas tardes a todos. El tema que vamos a conversar hoy trata del incremento de la capacidad de alojamiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica, esto mediante la coordinación de vehículos eléctricos. Cuando nos referimos a capacidad de alojamiento, vamos más relacionados con cuánto una red estaría dispuesta o tendría la capacidad, valga la redundancia, la capacidad para recibir un nuevo recurso. Entiéndase por recurso todo aquello que sea de tipo generación, carga, o también otro recurso energético, como podría ser lo que son las baterías, en fin. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros sabemos que en los últimos años estos nuevos recursos, particularmente como generación distribuida y vehículos eléctricos, en los sistemas de potencia o sistemas eléctricos, sea lo que es distribución o incluso el sistema eléctrico, la red de transmisión, ha incrementado significativamente. Entonces, esos, tanto por lo que podemos llamar como incentivos, regulaciones de política, entonces realmente ha existido un incremento de estas nuevas tecnologías. En un principio, cuando particularmente hablando de las redes de distribución, estas no estaban diseñadas pensando para este tipo estos nuevos recursos. Entonces ahí es donde comenzaron a surgir muchos de los problemas que, digamos, hoy en día nos estamos enfrentando, o algunos otros que no nos hemos enfrentado y ya estamos teniendo algunos indicios de que puedan ocurrir. Entonces, en ese sentido, siempre digamos, las primeras preguntas que surgen es cómo podríamos determinar exportaciones o importaciones máximas que estas redes pueden soportar. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué sucede al incorporar estas altas proporciones de estos recursos? ¿Existe o tiene la capacidad de esta red para soportar grandes cantidades de estos recursos? Cantidades, entiéndase, por capacidades y por lo mismo, por cantidades de usuarios que podrían llegar a tener, por ejemplo, recursos de vehículos eléctricos o generación incluso distribuida para intentar atender lo de la demanda. De manera simple, si lo podemos, de la forma más simple para verlo, podemos pensar que lo que podemos tener en algunos casos es comprometer lo que es la calidad de la energía suministrada. También podemos comprometer lo que es
la seguridad del sistema. O sea, el sistema se rige también por sus límites físicos y límites técnicos que definen realmente si podemos o no. Entonces, además de eso, podemos comprometer la calidad de la energía. Entiéndase que si tenemos, digamos, una alta proporción de generación distribuida, podríamos llegar a incumplir los criterios de calidad, siendo los niveles de tensión, tanto máximo. En el caso de una demanda alta, podríamos llegar a cumplirlo a nivel de los límites mínimos. Realmente, ¿qué es lo que esto engloba? ¿Qué es lo que vamos buscando? ¿O qué es lo que se requiere para poder tener una perspectiva o una visión amplia de qué podría ser impactado en lo que es la red como tal, o cómo podría impactarse, o hasta qué punto podríamos llevarla? Entonces, nosotros requerimos de lo que es una evaluación exhaustiva para lo que sería determinar esa capacidad de alojamiento. Eh, Idealmente, esa capacidad debe de atender, realmente, porque realmente ese es el objetivo, cumplir con lo que son las limitaciones técnicas del sistema y también atender lo que son estos requerimientos de calidad de desempeño y desde el sistema. Entonces ahí, a través de esa necesidad, digamos, esas preguntas que pueden surgir, como podemos determinar esas exportaciones máximas, qué sucede si incorporamos tantas proporciones, eh, cómo podemos hacerlo, surge lo que llamamos el concepto de capacidad de alojamiento, o en inglés que ustedes lo pueden buscar, hosting capacity, sea del hosting capacity del recurso, por ejemplo, generación distribuida, o hosting capacity de nuevas cargas, las cargas especiales como son los vehículos eléctricos. En esta parte de lo que es esta presentación, digamos que el foco va a ser orientado un poco a generación distribuida. No obstante, implícitamente, cuando miremos el estudio de caso que vamos a analizar, estamos evaluando algún cierto nivel o algún cierto punto de capacidad de alojamiento para lo que son vehículos eléctricos, como llegando a lo que sería un equilibrio entre las dos, aunque el foco está orientado a lo que es generación distribuida. Entonces, la capacidad de alojamiento, ese concepto surge, digamos, o tiene la definición de aquella capacidad máxima que el sistema eléctrico, particularmente hablando del sistema de distribución, cuenta como para conectar un recurso. Esto sin necesidad de hacer un refuerzo de la infraestructura. Entiéndase como refuerzo de infraestructura para, digamos, aquellos que no están un poco familiarizados, sería construir nuevos circuitos, repotenciar aquellos, o en este caso también podría ser algún tipo de inversiones correctivas, como por ejemplo instalación de reguladores de tensión, de capacitores, sino con lo que tenemos, la infraestructura actual. La idea es evaluarla hasta qué punto podemos incorporar estos nuevos recursos, en caso de generación distribuida o lo que sería los vehículos eléctricos. En general, digamos, esta capacidad la va a determinar, si ya lo discutimos en la primera diapositiva y lo seguimos reforzando, esta capacidad está limitada por lo que son los límites de tensión en las barras, que realmente, esto realmente atiende a lo que son criterios de calidad de la energía suministrada. Tiene los límites térmicos de las líneas, básicamente son de lo que diríamos los dos aspectos importantes. Los límites térmicos de las líneas, obviamente entre esto podemos incluyen lo que son los límites de los transformadores, cuales estarían diseñados toda la capacidad la potencia que podría circular por las líneas, por los transformadores. Entonces son como las limitantes de dicha capacidad. Entonces, obviamente, el cumplimiento de lo que serían estos límites está sujeto a lo que son los niveles de demanda y de generación. Gráficamente, ¿cómo lo podemos entender? Tenemos un rendimiento del sistema. El sistema va a rendir hasta cierto valor, por ejemplo, y podemos ir integrando lo que es ese recurso hasta llegar a un punto máximo. A partir de aquí,
quienes definen el rendimiento del sistema es la línea roja, que son los límites operativos. Y podemos llegar a determinar ese recurso hasta este punto, donde está exactamente el puntero. Es el punto en el que aún garantizamos lo que es el rendimiento del sistema y la máxima capacidad que puede ser integrada. A partir de, pasándonos ya de ese punto, ya el rendimiento del sistema se comienza a comprometer, tanto lo que sería la calidad de la energía suministrada, como la misma seguridad del sistema eléctrico. Entonces, el objetivo realmente de esta charla, o de, siendo más específico, el problema de capacidad, es determinar esos puntos, ese punto de capacidad máxima que la red está disponible para, que la red está diseñada para poder alojar ese nuevo recurso. Solo para un poco de contexto, para que ustedes puedan buscar quizás en la literatura, de los primeros trabajos en evaluar y cuantificar ese impacto de altas penetraciones de generación distribuida basada en lo que son los recursos renovables, fue presentado por Matt Bolling y Hager, que trabaja por Quality Interactions Between Distributed Energy Resources, the Grid y Other Customers. Es uno de los trabajos que comenzó a sentar lo que serían las bases de estas definiciones de hosting capacity, por si ustedes están interesados en dar una lectura. Les aconsejaría que, digamos, si están interesados en el tema, que comenzarían profundizando con este trabajo. Y del 2005, casi 20 años ya, hay una infinidad de trabajos que han venido a reforzar este concepto y aprovechar otros recursos operativos que una red puede contar. Entonces, digamos, hasta ahorita vimos la parte conceptual de manera general, pero si lo vemos a lo que es lo práctico, digamos, un operador de un sistema eléctrico, digamos, se intenta monitorear lo que es el sistema, tanto que controla, digamos, en el caso puede controlar la generación distribuida, en su caso despachable, en nuestro caso la generación renovable, y está siempre vigilando, digamos, lo que es el sistema eléctrico en sus puntos, con las nuevas cargas, las conexiones. Entonces, para este caso, bueno, se tiene lo que es un sistema eléctrico con cierto nivel de penetración de estos dos recursos, sea generación solar, en este caso del ejemplo, y con algunos vehículos eléctricos. Como saben, estos recursos generalmente, además de lo que es la adopción dada por incentivos gubernamentales o dado por precios o dado porque usted puede ver que, digamos, está pagando tanta energía y quiere adoptar un panel, o porque quiere cambiar de vehículo, adoptar un nuevo vehículo. Además de esos incentivos, además de la oferta que podría tener por estos nuevos recursos, existe también el otro factor que se llamaría el factor de imitación. Al ver que su vecino está consiguiendo con un vehículo ahorrar combustible y tal vez tiene algún tipo de beneficio por usar un vehículo eléctrico, usted también lo intenta incorporar. Entonces, con eso comienza a crecer lo que llamaríamos ya los niveles de penetración, tanto de generación como de vehículo. Comienza a haber un mayor nivel en el sistema. Es ahí donde entra la responsabilidad de un operador de un sistema eléctrico, buscar que el sistema siga operando bajo esos nuevos escenarios, tanto de carga como de generación, dentro de límites de calidad y de límites de desempeño, para poder garantizar que el sistema, la seguridad del sistema y del bien que la energía eléctrica a los usuarios finales sea con la mejor calidad posible. ¿Qué se ha estudiado ustedes al momento de incrementar estos dos recursos? Una vez que incrementamos los recursos, nos vamos a enfrentar a problemas que, según tengamos una mayor penetración, podemos tener problemas de tensión, tanto problemas de tensión superando el límite máximo o respetando el límite mínimo. Los problemas de sobrecarga, tanto en los circuitos como en los transformadores, comienzan a incrementarse a través de la incorporación de lo que son estos nuevos recursos. ¿Qué surge en este caso? Necesitamos, visto de lo que sería el operador del sistema o un operador de un sistema de una red de distribución, buscan anticiparse, comenzaría a explorar
¿Qué puntos o qué nodos comienzan a ser, o podrían recibir capacidades, o aquellos que ya se les define que podrían tener una mayor expansión, hacer sus análisis para intentar determinar si esta nueva adopción de nuevos recursos puede mantener o el sistema continúa operando de una forma segura? No. Entonces ahí surge lo que es la necesidad de explorar esos nuevos escenarios de carga bajo ese porcentaje de penetración y eso que no haya ningún impacto negativo a la red. Escenarios de carga, entiéndase en este caso de carga y lo que sería de generación. Una vez que se tienen digamos, esos nuevos escenarios, ahí es donde surge una herramienta muy importante que los ingenieros electricistas, los ingenieros en potencia, utilizan mucho lo que es el análisis de flujo de potencia, realmente realizar el flujo de potencia para poder determinar lo que el estado de la red ante estos nuevos escenarios es esencial. Existen, digamos, dos básicas, lo voy a llamar básicas, y algunas de ellas son derivadas de otras. O sea, pero digamos, de forma general hay dos tipos de metodologías para evaluar. Una que estaría basada en una estrategia de lo que llamaríamos estudios eléctricos o a través de simulaciones de flujos de potencia para poder estimar esas capacidades y determinar el impacto que pueden tener estos nuevos recursos dentro de la red. Lo otro también se puede hacer por una estrategia de optimización, una estrategia de optimización de programación matemática, es un poquito más compleja, pero es posible maximizar un objetivo y atendiendo todas las restricciones de un sistema. Entonces es posible tener estas dos estrategias para poder determinar la capacidad de alojamiento. Existen otras, las cuales están basadas en esencia de estas dos. Para darle un poco más de contexto, digamos, voy a explicar a rasgos generales las dos estrategias y cómo funcionan. Ahorita miraríamos lo que sería la metodología o la estrategia a través de estudios eléctricos, siguiendo una secuencia más como iterativa. Entonces, inicialmente buscamos escenarios para ser evaluados. O sea, en ese sentido, tenemos que conformar una base de datos. Esa base de datos estaría dada por lo que es el comportamiento de la demanda, por diferentes días. Entre mayor, siempre hay que tener ese cuidado, mayor resolución temporal. Podemos tener estos estudios de capacidad, se pueden hacer por un periodo de tiempo, quizás un año, un corto periodo, 5 años, ya periodos más extensos. Y ya de más largo plazo ya entraría con lo que sería un problema ya más relacionado a expansión de largo plazo. Pero digamos que estos estudios de capacidad se centran en un medio plazo, digamos de 1 año a 5 años. Entonces, si tenemos el comportamiento de la demanda, intentamos representar con mayor granularidad de tiempo, obviamente nuestras simulaciones van a requerir un mayor costo computacional. Entonces, eso sí es importante definir, digamos, estrategias para poder representar el problema con un menor esfuerzo, pero con resultados de calidad. Entonces, inicialmente podemos estudiar lo que es el comportamiento de la demanda, ya sea con días laborales, fines de semana, buscar aquellos que son más representativos. Siguiente, digamos, además de localizar los puntos, podría ser definir unos niveles de penetración. Caso particular, hablaríamos de lo que es la generación distribuida y los vehículos eléctricos, puntos donde niveles de penetración que pueden ser explorados. O sea, usted puede definir niveles desde 5% hasta 100 o más, si ustedes lo prefieren, para ver hasta dónde la red va a poder soportar. También, obviamente, como saben, lo que son la generación renovable, pues son perfiles no controlables, necesitamos tener perfiles de generación y también lo que son los perfiles de consumo. Esos perfiles de consumo se pueden basar en datos estadísticos, considerando los patrones de conducción de los usuarios de vehículos eléctricos, o sea, o mismo, no necesariamente vehículos eléctricos, lo de los vehículos, una persona, cuál es su patrón de conducción, llega al trabajo
tal hora, si lo va a cargar en la casa, a qué horas llega, lo conecta, a qué hora lo desconectaría. Y a partir de esos patrones se pueden ir generando funciones de probabilidad para determinar cuáles serían las horas más probables para poder que los vehículos carguen. Al igual que la generación, también con funciones de probabilidad podemos más o menos estimar cómo sería la producción de esa generación. Entonces, estos perfiles estarían basados en estas funciones. Digamos, una vez que conformamos lo que es la base de datos o los escenarios para evaluar, pues obviamente algo que es importante es la topología de la red. ¿Cuál es la red a la que vamos a evaluar? Y esta red, pues a dónde también van a estar conectados estos recursos. Podemos analizarlo por lo que serían sensibilidades, quizás todos los nodos, identificar nodos críticos y hacer evaluaciones. También es un proceso eh, permitido. Otro es que si ya se tiene un estudio estadístico o un censo, digamos, previo, donde se sabe quiénes van a adoptar o quiénes tienen la expectativa de adoptar estos nuevos recursos, pues se realizan esos nodos. Y aquí entra lo que sería la herramienta de flujo de potencia, una herramienta donde comenzamos a realizar simulaciones para ver cómo se comporta el sistema en estado estacionario, obviamente. Otra extensión sería también analizarla de forma dinámica en algunos sistemas para poder determinar el impacto que estos recursos tienen en la red. Luego se verificarían lo que son los niveles de tanto de tensión y las sobrecargas en el sistema. Y ahí comenzamos a hacer siempre este proceso iterativo, lo que sería el condicional. Existen violaciones, entonces ya tenemos un nivel crítico. Si no, incrementamos el nivel hasta alcanzar lo que sería el nivel crítico y el previo, por así llamarlo, sería como nuestra capacidad de alojamiento. Ya a partir de ese punto no podemos eh, conectar nuevos recursos a la red. Digamos, de manera global, ese es lo que llamaríamos el proceso utilizado en estos por estudios eléctricos. Claro, de manera general, existen, digamos, podría implementar otras estrategias en algunos de estos pasos, pero de forma general esa sería la forma para poder estimar lo que sería la capacidad de alojamiento de estos recursos. Otra alternativa es plantearlo a través de un modelo de programación matemática. Ya digamos, el modelo de programación matemática sí requiere un conocimiento de formulación de los problemas de optimización y de seleccionar o representar ese modelo, o que ese modelo tenga la capacidad de representar lo mejor posible el problema de la vida real. Entonces, para eso, pues se plantea un objetivo, siendo en este caso maximizar. Entonces colocamos que el objetivo es que queremos el máximo valor posible en, el máximo valor posible de ese recurso o de esa capacidad de ese recurso que puede ser instalada, y en eso sujeto a lo que llamaríamos las restricciones del problema. Para efectos de ejemplo, la variable z va a representar esa capacidad, como les mencionaba, la capacidad del recurso que se va a conectar, sea la capacidad de hacer instalada la generación distribuida o la capacidad de, eh, digamos, los vehículos eléctricos. Pero lo complejo sería ir vehículo por vehículo. Se puede también hacer análisis como por lo que llamaríamos agregadores, aquellos o grupos de vehículos que van a estar conectados, y agregadores se les nombra aquella entidad, ya sea un parque, una estación de carga, donde ella puede gestionar la carga de los vehículos. Entonces, existen diferentes formas, dependiendo del nivel de tensión de la red. Si fuese una red residencial, pues normalmente ese análisis sería el punto donde van a estar conectados los vehículos. Y digamos, en lo que sería en el de media, pues podría hacerse o considerarse que podría ser una estación de carga, dependiendo de dónde se conecta. Luego las demás restricciones, que en este caso lo estamos nombrando genéricas, estas representan lo que serían las ecuaciones de estado estacionario del sistema eléctrico, o sea, el flujo de carga. Las restricciones de desigualdad serían lo que podemos decir
las restricciones de límites técnicos del sistema o restricciones también de los de recursos energéticos. Estos, tanto los generadores como los vehículos tienen sus propias restricciones, entonces se van a poder incorporar en lo que sería este modelo. Y también otro tipo de restricciones que puedan representar la que sería la infraestructura de la red. Entonces, en términos generales, estas dos ecuaciones genéricas se representarían las restricciones a las cuales está sujeto. Y en este caso, pues bueno, podemos tener algunas variables, unas que sean del tipo binario y otras que sean del tipo continuo, dependiendo de cómo haya sido formulado el problema. Pero de manera general sería esa una formulación. Creo que en este caso habría, en algunas variables que representan la producción de los generadores o carga y descarga de los vehículos. En unos casos pueden ser binarias, en unas se puede tomar que si el generador está descargando o no, sea uno, si está inyectando la red, cero, si no lo está, o la carga o descarga de los vehículos. Y nombramos que tal vez ya lo que sería la variable F, pues representa las restricciones del estado estacionario, o lo que vimos como el flujo, lo que serían las variables, los valores de tensión, de corriente, tensión en los nodos, corriente o flujos de potencia en los circuitos, entre otras que están. Obviamente aquí tenemos a veces, dependiendo de las restricciones, podemos tener ecuaciones no lineales, eso ahí ya complica, a diferencia del método de evaluación por flujo de potencia, el método iterativo que les mostré en la diapositiva anterior. Sí existe cierta complicación cuando estas variables son, perdón, cuando estas restricciones son no lineales, porque los solucionadores comerciales tienen cierta dificultad para resolver el problema o garantizar que es la mejor solución de todos. Entonces, ahí pues quizás toque implementar lo que serían algún tipo de técnicas de linealización para poder resolver lo que es el problema. A diferencia del método anterior, pues nos olvidamos de ese tipo de complejidades matemáticas. Desventaja entre el método anterior y este es que el método anterior, si vamos haciéndolo por simulaciones, quizás, como saben, es un problema de muchas combinaciones, porque si tuviera una cantidad de barras o de nodos y exploro solo algunos con el método anterior, o comienzo a explorarlo uno a uno, el proceso se va haciendo un poco más extenuante, está reprobando. Entonces puede ser que se nos queden soluciones fuera de que no fueron exploradas con el método de simulaciones con flujos de carga, ¿verdad? Con estudios eléctricos. Con este método la complejidad es, algunas restricciones pueden ser no lineales, entonces sí requiere de aplicar ciertas técnicas que también podrían hacer que no tengamos la solución global del problema. No obstante, si los métodos que se implementaron para poder analizarlos son muy buenos, entonces la solución será de mejor calidad que la solución que pudo haber dado el otro método. En sí, ambos métodos no es, dependiendo del problema que estamos intentando resolver o de forma de resolver, eh, cualquiera puede ser más adecuado eh, dependiendo de la decisión o de qué herramienta queremos que nos ayude a tomar una decisión. Entonces, bueno, también existen otras técnicas si se quiere resolver el problema de programación matemática, técnicas como heurísticas, metaheurísticas. No necesariamente ya resolvemos el problema matemático como tal, sino que aplicamos estrategias inteligentes. Digamos, estas técnicas quizás están más orientadas a técnicas de inteligencia artificial para poder resolver este problema sin necesidad de tener un problema matemático, simplemente es una combinación de los estudios eléctricos, solo que con una estrategia guiada para poder encontrar las soluciones. Entonces, también es posible combinarlas. Por eso les mencionaba que, digamos, de manera general, estos son los dos métodos, pero se pueden hacer diferentes versiones de estas dos estrategias para intentar resolver el problema. Además, también tenemos la metaheurística y también tenemos la mateheurística, que es una composición entre lo que es un modelo matemático y una heurística para poder resolver este problema.
Entonces, si resolvemos este problema matemático, independiente de si usamos, si lo linealizamos, lo resolvemos de forma matemática o si utilizamos técnicas basadas en inteligencia artificial o en fin, esa solución del problema que nos va a definir es la capacidad de alojamiento o nivel de penetración que un sistema eléctrico va a podría acomodar, sea de generación o de vehículos eléctricos. Bueno, entonces una vez evaluadas, digamos, las metodologías, les presentaría lo que es un análisis de caso de digamos, un ejemplo de lo que es el título de la presentación de hoy. Entonces, para efecto de estudio, digamos, analizamos los resultados de este trabajo. Es un capítulo de libro publicado este año, a inicios de este año. Les dejo la referencia por si lo quisieran leer. Entonces, para este se analizó lo que sería una red de distribución. En esa red de distribución se consideraron puntos de localización de vehículos eléctricos. Como una red de media tensión, el trabajo consideró que estos vehículos estaban agrupados con una entidad llamada agregador, que sería aquella entidad que va a gestionar la carga o es la que encargada de recibirlos. Pueden asociarlo por facilidad a lo que es un parqueo, un parking lot. Y tiene, digamos, 4 puntos de generación distribuida. Esta no estaría vista como paneles de techo de casa, sino simplemente generación que estaría conectada, tanto alguna parte eólica y otra, pues, fotovoltaica. En este sistema, pues es un sistema de 33 barras, tiene una tensión de 12.66 kilos, una demanda pico 3.32 megas y 2.25 MVAR. Como les mencionaba, se consideran 4 de vehículos eléctricos donde se van a ir conectando la cantidad de vehículos que define para cada uno. También hay 4 posibles localizaciones para generación distribuida, las que mostramos ahí en lo que sería la barra 26 y 14 para eólica, 21 y 31 para fotovoltaica. Como otros datos relevantes que se pueden contar, pues los vehículos por facilidad se consideraron que eran todos Nissan Leaf. Obviamente es posible evaluar diferentes tipos de vehículos. Lo importante es saber la capacidad, saber la máxima carga y descarga, las eficiencias, que en este caso fue de 98, y un consumo medio. ¿Qué otros puntos importantes para intentar analizar esta red y con estos recursos? Se generaron 1000 escenarios de la demanda del sistema, la demanda convencional, 1000 escenarios de producción renovable y 1000 escenarios de producción de conducción de vehículos eléctricos. Para esto se utilizaron unas funciones de densidad de probabilidad. En el trabajo las podrían buscarlas, están más detalladas, no las traje aquí porque es un poco más aburrido hablarlas y quizás no vamos a demorar más, pero si quisieran pueden estudiarlas. Para el caso de la conducción de los vehículos eléctricos, pues esto se basó en patrones de consumo de una ciudad de Estados Unidos, donde se estudió el comportamiento de los conductores, no necesariamente eran de vehículos eléctricos, no conductores, ¿no? Y se generaron estas funciones de probabilidad. Entonces, a partir de ellas se pueden obtener más escenarios. Entonces, se generaron 1000 escenarios. Ok, ¿qué otro punto importante? Pues analizó un año de horizonte de planificación, o sea, un horizonte de 8.760 horas. Obviamente, como mencionaba, el hecho de tener una mayor granularidad temporal complica lo que es un problema como tal. Entonces, se usan estrategias para poder reducir esa cantidad de horas al año. Entonces, una vez dicho, digamos, lo que llamaríamos como lo que serían los aspectos o puntos importantes a resaltar de estas consideraciones, de este estudio de caso. Entonces, estimar esa capacidad, para estimar la capacidad que tendrá esa red para alojar generación distribuida, se desarrolló, digamos, una estrategia de solución basada en lo que sería un modelo de optimización. No lo miraríamos en detalle, pero les presento los aspectos importantes que consideraron dentro del modelo. Entonces, inicialmente se consideró que esa estrategia fue desarrollada, que existen
agregadores conectados en lo que sería la red. Entonces, esos agregadores son los encargados de gestionar la carga de los vehículos. ¿Cómo funciona? Ellos responden a lo que sería la señal enviada por el operador del sistema, en el cual le va a decir, en este caso, le podría llegar a decir, le envía la señal de cuánto está la generación, por ejemplo, el agregador envía una señal de su demanda y este se tiene que comenzar a adaptar en base a cuánta generación está disponible, a dónde puede cargar. Entonces, él en ese caso podría controlar la carga de los vehículos. Que más adelante vamos a analizar los casos, pero existe esa figura de agregador que es la que se encargaría de gestionarlo. O sea, no realmente estaríamos viendo desde el punto de la estrategia de solución vehículo por vehículo, sino un agregado de vehículos que estaría en este punto, que sería el intermediario entre el agregador y lo que sería el operador del sistema. Entonces, habrían ahí lo que se estaría, el intercambio sería un intercambio de señales entre lo que es la inyección de potencia contra también lo que son las señales de cuánto será la demanda de cada uno. Y el agregador lo que va a entregar serían las señales de carga y descarga a los vehículos como tal. Entonces, digamos, la estrategia para que se lleve de manera general cómo esta fue planteada para este problema consiste de dos etapas. Una primera etapa que fue llamada la etapa de planificación. Entonces, en esa etapa de planificación, lo que se hace es que se maximiza esa capacidad de generación distribuida, minimizando lo que podrían ser las pérdidas, porque es importante tener en cuenta que si yo comienzo a instalar una grandes proporciones de generación distribuida, al tener unas grandes proporciones, yo voy a aumentar los flujos dentro de las líneas. Entonces, al aumentar los flujos dentro de las líneas, voy a comenzar a tener unas mayores pérdidas. Entonces, es importante también tener en cuenta que las pérdidas deben de ser minimizadas. Eh, Disculpa, Osi, ¿Sí? fíjate que no sé si sea solo yo, pero dejé de ver totalmente la pantalla. ¿Me confirman si la están...? No se visualiza. No. Oh, ok. No, yo creo que se fue ¿Desde dónde? desde la reunión, o sea, Meet. Extraño, pero yo sí la estoy viendo. Si alguien más confirma si la está viendo. Yo logro ver un análisis de caso. Sí, está bien. Mía me dijo que sí. ¿Quién más? ¿Quién no la está viendo? Hola, yo también estoy viendo la pantalla. ¿Usted lo está viendo también? Denzel la está Sí. viendo. Yo creo que es usted más bien que no. Sí, sí, perfecto. Yo creo perfecto. Yo Gracias. tampoco puedo verla. Ah, Si quiere, no sé, vuelva a entrar a la reunión quizás. Le damos unos minutos. vamos, pero sí, pero si quiere, prosigue. Creo que es mi internet. ¿Es internet? Sí, Ok. pero siga, pero siga, disculpe. No, no hay problema. Ok, bueno. Ya estábamos entonces en lo que sería la... Permítame, solo regresar. Ok. Ah, bueno, entonces, la primera etapa, como les mencionaba, la primera etapa de la estrategia, pues, maximiza lo que es la capacidad, minimizando lo que son las pérdidas. ¿Qué determina esa capacidad? ¿Qué determina, perdón, esa etapa? Va a determinar la capacidad instalada de cada generación. Y en este caso, se consideró, dado que, si se recuerdan en la red, tenía lo que sería un VLTC o un regulador de tensión. Voy a aprovechar solo para regresar, para que lo visualicen, porque ya no lo mencioné, que es este de acá, que sería el VLTC, que estaría en la subestación. Entonces, dado que ya es digamos, un activo que está dentro de este sistema, entonces la estrategia se desarrolló también para poder controlar ese activo o poder coordinar la operación de este regulador, considerando el problema que queremos resolver. Entonces, la primera etapa va a buscar determinar lo que sería esa capacidad de generación y controlar o tal vez optimizar la que sería la posición de los taps de ese OLTC o reguladores. Obviamente se pudo haber considerado que la red tuviera bancos de capacitores, por ejemplo, y si los hubiese tenido, entonces el problema se formulaba para poder considerar también
el control de la compensación reactiva. Ya la segunda etapa minimiza exactamente lo que son las pérdidas durante el horizonte de planificación. Hay una diferencia entre lo que es la primera etapa y la segunda. La segunda minimiza el valor esperado. Cuando me refiero a estas dos etapas, realmente lo que estamos formulando es un modelo o una optimización estocástica. Entonces, la primera etapa es una sin efecto de la incertidumbre y la segunda etapa tiene un efecto de la incertidumbre, que ya sería como una reacción del sistema ante la decisión de haber maximizado esa capacidad. Entonces, pero sí visualiza esa primera etapa lo que sería un valor esperado de lo que se van a reducir las pérdidas. Entonces, ya la etapa segunda es como es la reacción del sistema, entonces, digamos, la contabiliza. ¿Qué determina esta segunda etapa? Que ya es una reacción del sistema ante una decisión de aumentar o no la capacidad. Va a determinar lo que sería el despacho de los agregadores y determina lo que serían los despachos de los generadores. En ese caso, pues, activo, reactivo y lo que sería si existe la posibilidad de lo que sería lo que llamamos el corte de generación o vertimiento, o sea, porque puede llegar a haber un acuerdo entre un generador que si la producción que cuenta en una determinada hora podría comprometer la calidad o la seguridad del sistema, la calidad de la energía o la seguridad del sistema, puede haber un acuerdo entre el operador del sistema y lo que sería el generador para poder realizar una acción como un corte. Entonces, ese corte puede llegar a un acuerdo entre los dos. Entonces, si existe un acuerdo, entonces puede cortar la generación, claro, a un determinado valor, no tanto a que sea perjudicial para lo que sería el dueño del generador. Entonces, esas serían las etapas de cómo fue planteada la estrategia para poder resolver ese problema. Entonces, se consideró una primera etapa, que es la de la decisión de planificación o la decisión de desincremento o no, y la segunda, que está basada en qué reacción va a tener el sistema de distribución ante esas decisiones y que se determina que hay variables que son los despachos, más ya una decisión operativa. Entonces, en resumen, digamos, fue formulada como un modelo de programación matemática, lo cual fue un modelo estocástico de dos etapas. La primera etapa que ya les mencioné, que decide, y la segunda etapa, pues, cuál es la solución que debe de obtenerse con esa segunda etapa. Entonces, obviamente, ese modelo va a involucrar lo que son decisiones decisiones basadas en variables que serían enteras y continuas. Enteras, algunas, y otras, pues, digamos, continuas. En algunos casos podría hasta ser continua, dependiendo, digamos, del nivel o cómo ustedes formularon el problema, pero básicamente sería así. Bueno, 3 casos se estudiaron para poder entender o determinar, digamos, los efectos de los vehículos eléctricos entre lo que es la capacidad o el hosting capacity de la red. El primer caso fue basado en un caso, digamos, el básico, el caso base, que es el que hace posible las comparaciones. Que no se estableció ningún sistema de carga coordinada a los vehículos. O sea, si usted es el dueño del vehículo, usted llega, se conectó y quiere que su vehículo cargue en cuanto llega. En el segundo caso, ya la potencia suministrada a los agregadores, a los vehículos sería optimizada. O sea, estaríamos considerando que el agregador va a poder decirle, si usted llegó y se conectó ahorita, él le va a decir, mire, sería mejor que usted comience a cargar de aquí a 3 horas. Entonces, le voy a gestionar su carga. No va a ser inmediato, sino de aquí a 3 horas o 4 horas. Dependiendo también del nivel de carga que usted llegue a su batería, dependiendo también de la hora que se va, en fin. Todos esos puntos, digamos, que le acabo de mencionar, sí fueron considerados en lo que sería la generación de escenarios a través de las funciones de probabilidad que están basadas en ese tipo de comportamientos. El tercer caso, y digamos el último que se analizó, es que los vehículos, además, bueno, los agregadores en este caso, pueden gerenciar los vehículos para
determinar los mejores horarios que se puedan cargar. Y además de esto, los vehículos tienen lo que llamaríamos la habilidad de operar en V2G, que sería el modo de carga y descarga. Obviamente ese modo es también gerenciado por los agregadores. ¿Qué sería el modo V2G? O sea, los vehículos, además de ser una carga, podrían pasar a funcionar como una batería. Cargo en horas de mayor producción de generación y descargo en aquellas horas que se requiere, digamos, potencia o energía en la red. En ambos casos se consideraron penetraciones de 20 hasta 80% en pasos de 20%, o sea, 20, 40, 60 hasta 80 de vehículos eléctricos. Entonces, como les mencionaba al inicio, además de estimar capacidad de la generación distribuida, implícitamente también estamos determinando lo que sería el hosting capacity de vehículos, aumentando su penetración. Entiéndase por penetración de vehículos eléctricos, sería la demanda pico contra, digamos, la demanda nominal de los vehículos. Ese sería el nivel de penetración. Ahora, de los 1000 escenarios que se generaron con lo que llamamos las funciones de probabilidad, por cuestiones de complejidad computacional, esos escenarios se reducen con una técnica de reducción que determina escenarios representativos, porque si analizamos 1000 escenarios, puede ser que lleguemos a problemas que no son lo que llamarían problemas intratables o tal vez difíciles de resolver. Entonces, si reducimos esos escenarios a 30, pues podemos encontrar soluciones de muy buena calidad que podrían atender los 1000 escenarios que se consideran inicialmente. Entonces, para facilitar, se reducen a 30 escenarios y ahí comenzamos a liberar lo que es la complejidad computacional del problema. Analizando los resultados, digamos, de los diferentes niveles de penetración, tenemos tres casos, los tres casos que planteamos, que discutimos anteriormente, y a varios niveles de penetración. O sea, tenemos el caso que es una carga no controlada, el caso 2, carga controlada de los vehículos, el caso 3, que es una carga controlada, y además los vehículos pueden operar en modo V2G, sea carga y descarga, para un 20%, para un 40%, un 60% y un 80% de vehículos eléctricos. Digamos, con los resultados así, ¿qué puntos podemos destacar? Digamos que con el 20% de penetración de vehículos eléctricos, la capacidad de generación va a incrementar de lo que sería 1.5 y 2% para los casos de 3 cuando lo comparamos. O sea, si controlamos la carga de los vehículos, solamente la carga, podemos aumentar en 1.5% la capacidad de la generación distribuida renovable. Si además de controlar la carga podemos operar en modo de carga y descarga los vehículos, podemos aumentar hasta un 2.3 comparado con el caso 1, que sería el caso base para este 20%. Otro punto importante para destacar, si utilizamos la carga de los vehículos, podemos tener incrementos de alrededor de lo que serían de 1.9, 3.7, comparándolo y 5.5 para las diferentes penetraciones que tengamos de vehículos eléctricos, desde 40 hasta 80%. Tenemos incrementos únicamente solo por coordinar la carga. Ahora, es posible ver que tenemos un incremento significativo cuando ya se cuenta comparándolo con el caso 1, cuando contamos con la posibilidad de que el vehículo opere en modo V2G. Y lo otro es que algo que es importante, que sin la posibilidad de coordinar la carga, digamos, el incremento de la capacidad instalada es marginal. Si viendo los resultados o analizándolos, mostrándoles a ustedes cómo se analiza solo con estos resultados que podemos observar. Esta es la capacidad, digamos que está como en, no sé si es rosa,
lo que sería la capacidad instalada de los fotovoltaicos. Solo observando los fotovoltaicos en ambos casos, incrementando desde 20 hasta 80, el fotovoltaico no sufre ningún incremento en capacidad realmente, en ninguno de los niveles de penetración para el caso 1, cuando los vehículos no son controlados. ¿Qué quiere decir? Que realmente no va a tener, porque las mayores horas de producción de la solar está durante el día y quizás los vehículos comienzan a conectarse después de las 5 de la tarde, no hay producción. Entonces, si no controla la carga, realmente los solares no tienen, la generación solar no va a sufrir ningún tipo de incremento porque los vehículos comienzan a cargarse ya en las horas donde no tenemos el recurso solar. Entonces, esos incrementos marginales se notan nada más en lo que sería la generación eólica, porque sabemos que en horarios de la noche, horarios de la madrugada, podemos tener tenemos producción eólica. Entonces, esa producción puede ser aprovechada por la carga de los vehículos. Entonces, ese es uno de los puntos que no podemos ver, que observamos, perdón, cuando la carga no es controlada. Ya se ve una diferencia cuando se comienza a controlar la carga de los vehículos, según las horas en que se puede conectar y las horas que pueden permanecer. Entonces, se puede aprovechar un poco más lo que sería el recurso fotovoltaico. Ok. Analizamos, digamos, lo que serían, podemos analizar ahora lo que son los despachos. Para efectos de simplicidad, tomé el 80%. Es similar para los demás niveles de penetración. Entonces, digamos, entre los puntos a destacar, digamos, en el caso 1 no tenemos lo que estamos discutiendo, capacidad fotovoltaica, porque si ustedes observan, prácticamente las mayores concentraciones son en aquellas horas o donde tienen poca producción. Ya si hacemos un tipo de gerenciamiento, dependiendo de las horas de llegada de los vehículos, podemos ver que ya los vehículos, la carga gerenciada que ahora con mayor producción renovable, entonces ya se obtiene un incremento con respecto a cuando no es controlada. Ahora, si analizamos la habilidad que tendría los vehículos eléctricos para poder operar, digamos en el modo de V2G, entonces ya con esa habilidad o esa facilidad, mejor dicho, de coordinar la carga y descarga, entonces es posible poder incrementar esas capacidades de lo que sería la generación distribuida eólica y solar, dado que ya estos vehículos comienzan a ya sirven como un soporte a la red, un soporte para lo que sería inyectar potencia en aquellas horas de baja generación y aprovechar las horas de mayor producción. Entonces, tendríamos lo que serían esos traslados entre horas. Entonces, ya sería como un beneficio o un servicio que los vehículos eléctricos podrían brindarle a la red. Finalmente, digamos, analizamos todos los escenarios evaluados, los nodos de las barras, las tensiones de los nodos de las barras en todas las horas, en todos los casos, en los 3 casos que se analizan. Y pues se verificó que definiendo como límite mínimo 0.95 de tensión, 1.05 para la tensión máxima, todas las tensiones cayeron dentro de esos límites establecidos. A excepción, digamos que en el caso número 3 se pueden ver que ya por la cantidad, digamos, aumentó la penetración de generación renovable y contamos, digamos, con ese servicio de los vehículos, ya se puede ver que sí podemos tener en algunas horas, algunas barras pueden presentar tensiones un poco dentro de los límites. Obviamente, como el problema fue formulado dentro de un modelo de optimización, se definieron los límites de tensión dentro de ese problema, se van a cumplir porque está dentro de lo que serían sus restricciones, pero ya podemos observar casos en los que se cuenta con niveles de tensión ya un poco más elevados. Asimismo, como se incluyó dentro de ese problema de optimización los límites de los flujos, entonces estos se mantuvieron siempre dentro de los límites térmicos de cada uno de los circuitos. Bueno, entonces básicamente en sí hay puntos que vamos a destacar de lo que sería esta evaluación. La capacidad de alojamiento, digamos, de lo que es la red, depende puramente de lo que es la infraestructura de
de esta misma. O sea, no podemos decir, o sea, hay que evaluar cada red para decir cuál será esa capacidad que tiene y si varía de red a red, varía también de qué tipo de activos tenga, en fin. Evidentemente también incorporar estos altos niveles de generación y distribuido pueden comprometer lo que sería la calidad y la seguridad del sistema. En ese sentido es necesario realizar lo que serían estos estudios, los estudios de capacidad que le llaman. Entonces, siempre se busca, estos estudios buscan determinar ese nivel, cuál es el máximo nivel posible o soportable de la red. ¿Qué más podemos destacar? Ya con el análisis que hicimos de los resultados, pues fue evidente que cuando incrementando la penetración de los vehículos sin ningún tipo de coordinación, se puede visualizar lo que sería, solo se obtuvo un incremento de lo que sería la generación eólica, no hubo un incremento en la fotovoltaica, dado porque no coincide la hora de producción, digamos, con la mayoría de la concentración de la carga de los vehículos. ¿Qué más? Otro punto que podemos destacar es, bueno, que si gestionamos la carga de los vehículos se pudo obtener mayores o se pudo incrementar lo que sería la capacidad instalada de lo que es la generación distribuida, y esto se obtuvo sin impactar lo que sería la operación de la red. Impactarlo negativamente, de cualquier forma siempre se tiene un impacto al incorporar nuevos recursos a la red. Ahora, las mejoras a las capacidades instaladas se observaron cuando los vehículos operan en modo de V2G. O sea, se obtuvo ya mejoras alrededor de casi un 5%, más de 5% de la capacidad instalada. Eso cuando se comparan con el caso sin control. Otro punto que es importante es que en este estudio, o cómo se está estudiando los vehículos eléctricos, se están analizando como proveedores de servicio. En este caso, un proveedor de un servicio que es una batería. Entonces, sí reflejan ese incremento esos beneficios para incrementar la generación renovable. Evidentemente, digamos, ese esquema es viable según regulaciones y algún tipo de incentivos, porque obviamente de gratis no va a participar un dueño de un vehículo eléctrico, sino tiene algún tipo de motivación para poder, digamos, para poder ser coordinado de un operador eléctrico y que se pueda prestarle esos servicios como servicios auxiliares a la red. Entonces puede, además de, digamos, han sido explorados, además de incrementar la capacidad, que fue el tema que digamos, estamos discutiendo hoy, existe también otra posibilidad de brindar un soporte a control de tensión y reactivo. Tanto los vehículos eléctricos funcionarían como batería, podrían proveer servicios como control de tensión, mantener los niveles de tensión, que sería a través, como en caso de respuesta a la demanda, para poder equilibrar o mantener la calidad del sistema. O también a nivel de otro problema, como lo llaman, que es el gerenciamiento de la congestión. Podrían también proveer ese tipo de servicios dependiendo. Pero obviamente estos esquemas son viables dependiendo de la regulación y de modelos de incentivo para que puedan participar. Obviamente, digamos, los vehículos con estos servicios pueden también darle un beneficio a lo que es el operador del sistema de distribución, en este caso, dado que ya puede atrasar lo que serían inversiones para mejorar la infraestructura de la red, o inversiones de corto plazo como inversiones para control de tensión, como por ejemplo los reguladores, dado que si ellos le pueden proporcionar el servicio, podría regularlo y obtener beneficios en otros puntos de la red. Bueno, ahí les dejo algunas referencias por si les interesó el tema para que puedan leer, discutirlo. Siéntanse libres de hacerme preguntas también si hoy no fue suficiente y quisiera, pues me pueden enviar un correo con alguna consulta y pues con mucho gusto se las podría atender. Por mi parte sería eso.
Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos mucho por su participación. Solo quisiera enfatizar en algo. Ahora mismo, por protocolo y programa, tenemos un espacio que va a consistir en hacer preguntas acerca del tema, que fue el incremento de la capacidad de alojamiento en sistemas de distribución de energía eléctrica mediante la coordinación de vehículos eléctricos. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta que contengan o que tengan, en todo caso. Claro, estoy abierto a responder cualquier duda que tengan. No hay ningún problema. Sí. Sí, adelante. Creo que Mía levantó la mano. ¿Puede? Sí, ese. Sí. Adelante, te escuchamos. Creo que o tiene apagado el micrófono o no le está funcionando. Sí, creo que no está funcionando. Sí puedes hablar o si querés mejor escribir la respuesta por el chat y ahí puedes responderla. Si hay dudas, pues no sé si podría hacerle yo una, ingeniero. Claro, con gusto. Sí. Si no, también me pueden enviar algunas dudas al correo. Yo Sí, respondo. también No hay eso es ningún una problema. posibilidad. Sí, Sí. ok. Una es, no sé si está de acuerdo que una es respecto al tema y la otra es aplicada a mi carrera, que sería Ciencias de la Computación. No sé si está de Ajá, acuerdo. dígame. Voy a intentar responderlo las dos. Bueno, Espero que no sean difíciles. no se preocupe. Yo, más que todo, cuando estuve escuchando, me intrigó, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿qué beneficios traería a Honduras la implementación de una red de distribución coordinada con vehículos eléctricos en este caso? Ujú. Pero se refiere, digamos, coordinada, es que le podría dar beneficios. En este Eh, caso, o sea, cuando me refería a la pregunta de qué beneficios traería a Honduras la implementación de una red de distribución coordinada con vehículos eléctricos, o sea, los posibles impactos positivos de integrar vehículos eléctricos en la red, eh, lo cual podría llegar a ser fundamental para entender el valor de esta transición y justificar los esfuerzos e inversiones necesarios para esta misma. A eso iba. ok. Bueno, mire, inicialmente los beneficios los podría analizar, antes de pasar a beneficios, ¿qué sugeriría, digamos, o cómo podría comenzar? Antes de incorporar lo que serían los vehículos, de explorar los beneficios, el primer punto es verificar si la red va a poder recibir esa nueva carga. Una vez que la puede recibir, eh, dependiendo de los modos, o sea, obviamente del modo de operación de la red, que es, si usted, como que mostramos en los resultados, digamos, la red, los vehículos solo van a estar en el modo carga no controlada, podría generar sería generar impactos negativos, porque la demanda en Honduras, en algunos de los países también de la región, pueden ver que el incremento el pico de demanda se da en la noche, entonces sería incrementar la demanda en la noche. Entonces, entre los beneficios que podría tener, le diría que después de haber explorado que se conectan, después de que decir, no, vamos a gerenciar la demanda, no lo vamos a hacer que se carguen
durante el día, supongamos, bueno, perdón, durante las horas pico, no el día, durante las horas pico, que serían la noche, vamos a gerenciarlo, atrasar lo que puedan cargarse, que sería una estrategia muy conveniente. Eso sí, intentar reforzar lo que sería la estructura de la red, porque todavía creo, no sé, no estoy seguro, porque digamos no estoy en el área de distribución, si se podría contar, o las redes cuentan, ya sea de bajo, medio, contar, tienen la capacidad para recibir nuevas cargas a gran escala, digamos, o hasta qué punto los podrían recibir. Entonces, después de eso, digamos, los beneficios que usted podría dar, yo los únicos que visualizo es gestionar esa carga, y en unos casos, si la regulación lo llegara a permitir, es con ese modo de D2G poder prestarle el servicio de lo que sería tanto el control de tensión o del servicio del inyectar potencia, digamos, en algunos puntos que, digamos, que para algunos desvíos que no pueda, que le generen mayor costo, o sea, o mayor pérdida al operador al operador de distribución, en ese caso, o la distribuidora, para poder atender la demanda. Entonces, beneficios después de todo ese proceso, creo que solo lo visualizaría por ese lado, por gerenciar la demanda para no intentar estresar la red. En este caso, sí puede estar más, si ya está estresada, con nuevos recursos podría estar más estresada. Y el caso de intentar proveer ese servicio de soporte o de backup. Ok, muchas gracias por pues, la información. O sea, está interesante. Bueno, no interesante, sino más que todo enriquecedor. Más que todo, pero bueno. Y ya la última pregunta que tenía, esto es más que todo, como le dije, aplicado a mi carrera. Lo investigué de antemano, pero la cuestión es que, no sé si está un poquito complicada, pero bueno, intentamos. Ajá, no, tranquilo. Sí, dice, ¿cómo se emplea la inteligencia artificial y el machine learning para predecir patrones de carga de vehículos eléctricos y evitar sobrecarga en la red? Ah, ok, muy interesante. Permítame. Sí, mire, cómo lo podría estudiar? Usted puede generar con las funciones de probabilidad diferentes perfiles de carga, a qué hora llegan, en qué estado llega, a qué hora se van, cuánto requieren. Entonces usted puede generar una infinidad, digamos, de escenarios. Qué sé yo, póngale un número, 10.000 escenarios. Entonces, si usted utiliza ya sea una técnica de inteligencia artificial, lo que usted va a hacer es entrenar esa inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces usted va a agarrar esos escenarios y además de como sus datos de entrada, usted los coloca al sistema. Entonces, una vez que usted tiene el sistema, usted puede obtener eso externo, algunos resultados de cómo va a impactar en la red, los escenarios reales, o sea, los escenarios que usted generó, perdón, cómo impactarían en la red. Entonces usted tendría su salida. Sí, pues, sí, pues. Usted podría entonces agarrar lo que serían sus entradas y salidas y a partir de eso entrenar ya sea su inteligencia, o sea, ya va a estar, si lo quiere ver de una manera más Sí, sencilla. más que todo, yo lo decía porque la inteligencia artificial y el machine learning, por ejemplo, la gestión predictiva, que por supuesto es esencial para mantener la estabilidad y eficiencia de una red inteligente. Por eso lo decía más que todo. Sí, 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 pero realmente usted solo puede agarrar los escenarios generados, puede generar diferentes escenarios, porque quizás no va a encontrar información, mucha información para poder que su inteligencia se nutra de la información. Puede generar los escenarios y a partir de los escenarios determinar el impacto que va a tener y luego ya una vez ella entrenada, simplemente puede colocar los diferentes escenarios y le va a predecir cuál va a ser el posible impacto en la red. Ok, gracias por... Facilitaría mucho también. Ok, muchas gracias por esa información. Sí me va a servir, pero vamos a ver. Hostia, Mía Mejía preguntó por el chat de una pregunta. No, sí. Ingeniero. Sí, digamos, lo voy a leer. En el proceso de carga de batería se emplean convertidores de potencia controlados que son considerados como cargas no lineales y generan distorsión armónica. La verdad sí se considera. Lo que pasa es que estos estudios están divididos casi que en dos etapas.
esta etapa que entra en lo que sería el estado estacionario y entre lo que sería calidad, como usted lo visualiza, si lo ve como en el modelo de optimización, como mencionaba, si usted considera, digamos, este tipo de detalle entre lo que es la formulación de las baterías, realmente va a encontrar un problema que no va a poder resolver. Entonces, para contrarrestar, digamos, lo que es ese efecto, ¿no? El problema en la calidad, lo toma como esa foto del sistema, lo que es estacionario, y lo define a partir de lo que son los límites de tensión. Eso lo ve de una manera más simplificada. Entonces, posterior a eso, usted puede sí analizar ya los modelos de carga haciendo el flujo, ya quizás estudios dinámicos. Entonces, en lo que son básicamente estos estudios de prospectiva o de expansión, digamos, de incrementos va más asociado a una versión un poco más simplificada de lo que serían los modelos como tal. Pero sí se puede, o sea, usted lo puede analizar de las dos estrategias. Creo que la más adecuada para cuando usted quiera analizar ese tipo de cargas no lineales y representando lo que sería ya analizar la distorsión, ya es mejor una estrategia de estudios eléctricos basado con estado estacionario y dinámico. Ok, es interesante, la verdad. Creo que alguien más había levantado la mano, no recuerdo. Sí, a ver, aquí alguien más levantó la mano. Sí, buenas noches. Solo quería consultar, ya que estamos hablando sobre el impacto. Quisiera conocer su opinión respecto al impacto que puede tener en la coordinación de las protecciones. Coordinación de las protecciones. De las protecciones. Ah, claro. Inclusive, obviamente, en su inicio, cuando comenzó la generación de seguridad, ese fue uno de los puntos que se tocaron bastante. Bueno, porque ya la coordinación se cambiaron el sentido de los flujos, o sea, cambió el paradigma con el hecho solo de la generación distribuida. Entonces, sí, de hecho, en estudios que podemos llamar posteriores a lo que será este análisis, digamos, la solución que encontramos hasta ahorita es una solución, pero existe la etapa final, que es la validación, creo que también encajando un poco lo mismo que pidió y lo preguntó Mía y lo que usted pregunta. Sí, realmente lo que sería la coordinación de protecciones es otro estudio posterior a digamos, a este análisis, porque sí, hay un efecto. Entonces, ese efecto debe ser estudiado. Entonces, quizás, además de haber encontrado, digamos, estos valores de capacidad, el estudio posterior usted va a encontrar que los va a reducir, porque hay un impacto, definitivamente. Claro, implica el uso de protecciones bidireccionales, seguramente una mejor coordinación con reconectadores, el área de influencia. Exactamente, entonces sí hace un cambio. Entonces, a partir, digamos, de esta solución encontrada, usted realiza estudios más detallados que, en lo que al final le definirían, digamos, sería la capacidad que va a permitir. Ok, muchas gracias. No, con gusto. Ok, gracias por eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda que quisiera hacerle? El ingeniero. Vamos a ver. Ah, sí, hay alguien más. Adelante, por favor. Hola, ingeniero. Hola. Aquí en El Salvador se ha implementado como un prototipo de vehículos que de hecho ya se están vendiendo, que son con energía eléctrica, solo que ellos han adaptado su método de carga a un voltaje de 110, que es como nivel residencial. Y mi consulta es, ¿qué clase de eficiencia podría crear el que, por ejemplo, ahorita son pocos vehículos los que se están como cargando de esa manera, pero cuál sería el impacto a la red si incrementara el número?
El impacto realmente diría relacionado a la red como tal que se conecta. Si sería la de baja, tendría que ver si la de baja y también la cantidad de vehículos. Normalmente por ahí andan los niveles de voltaje. Si los analizamos en la presentación era una de media, pero el efecto era que lo estábamos viendo con agregador. Entonces el efecto era la conexión de un punto, digamos, un parqueo que estaría conectada a media tensión. Pero sí, el impacto va a depender de las condiciones de la red, a dónde estaría conectado. Si ya sea en una residencia, habría que analizar si, digamos, si ese circuito, cuáles son las condiciones del circuito y de cuántos hasta cuántos podrían conectarse. Pero sí, ahorita sí existe, digamos, una campaña fuerte para la adopción de los vehículos y la tendencia es esa. Entonces, los cuidados que se están como, digamos, haciendo fuerza para tener es el hecho de realizar estos estudios de capacidad, porque ya una vez que se adoptaron o que se hizo esa migración a total de vehículos eléctricos, quizás la red no va a soportar, porque si lo vemos en el caso aquí de Honduras, ya casi que la mayoría de casas tiene 2 vehículos por casa, o sea, entonces, y a veces hasta más, entonces cambian de vehículos de combustión, ¿verdad? Entonces, cambiando a vehículos eléctricos, quizás las redes no, obviamente no fueron diseñadas para estos recursos, entonces necesitaría acondicionarlas. Entonces, digamos, el impacto sí dependería de qué red es la que se está conectando y la cantidad de usuarios que se van a comenzar a conectar. Muchas gracias. No, con gusto. Ok, perfecto. Gracias por la pregunta nuevamente. ¿Alguien más que quiera darle ya por última pregunta? ¿O tienen, no sé, alguna? Última, ¿no? Creo que no hay más. Entonces, bueno, les agradezco mucho por su participación en esta charla. Igualmente al ingeniero José Daniel Melgar Domínguez por dar la charla. Le agradecemos mucho por estar aquí y bueno, exponer el tema prácticamente. Entonces, damos por finalizada la charla. Les agradezco mucho y espero que pasen una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Espero que haya sido de provecho. Cualquier pues, duda, no hay ningún problema. Pueden contactarme más adelante. Con gusto les respondo. Hasta luego. Hasta luego, le agradecemos mucho. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche.